Cómo conquistar las promesas de Dios, primera parte. Debemos decir a modo de introducción que las promesas de Dios son como un terreno o como una batalla, la cual es preciso conquistar o vencer para poseerla. Este es un conocimiento que está oculto a muchas personas. A veces creemos que cuando Dios nos hace una promesa, las cosas van a ser realizadas tal y cual como nosotros esperamos, sospechamos o suponemos. Y otras veces nos hacemos a la idea de que va a ser algo fácil, que va a ser un asunto que como Dios es todopoderoso y Él lo dijo, automáticamente se va a cumplir sin que yo haga lo que yo tengo que hacer para que se cumpla. Vamos a orarle al Señor para que Él nos esté dirigiendo en este tema tan importante para nuestra vida espiritual. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, nos postramos delante de tu presencia una vez más. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos, Jehová de los ejércitos, que tú nos pongas los pensamientos y las palabras. Queremos ser, Dios mío, instrumentos en tus manos, en las manos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que nosotros, Dios mío, podamos ser edificados mediante escuchar, Dios mío, tu palabra. Háblanos, Señor, que escuchamos en el nombre de Jesús. Repetimos que las promesas de Dios son como un terreno o una batalla, la cual es preciso conquistar o vencer para poseerla. Las promesas de Dios manifiestan su intención o propósito. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo. Las promesas de Dios manifiestan su intención o propósito. Algo muy importante es que debemos tener bien claro desde el principio que todo lo que Dios hace tiene su propósito, como dice Proverbios 16, versículo 4, y que eso que Él decide hacer o realizar es para su propia gloria y su propia honra. Nunca es para exaltación del ser humano, ni aún la creación, sino es para Él glorificarse a sí mismo mediante eso que hace. Por lo cual debemos estar dispuestos a darle gracias a Dios por todo, desde el mismo principio, desde el mismo inicio. Las promesas de Dios manifiestan su intención o propósito. En otras palabras, cuando Dios escoge a un hombre o una mujer para una misión determinada, simplemente está haciendo es que eligiendo a ese hombre o esa mujer como un medio, como un instrumento, haciéndolo partícipe de ese deseo que nació en el corazón de Dios. Y viene a ser ese hombre o esa mujer un ejecutor de esos deseos que Dios tuvo primero antes de Dios manifestarlo. Veamos en Génesis capítulo 12, versículos 7, 2 y 3, en ese mismo orden. Génesis capítulo 12, versículos 7, 2 y 3. Para desarrollar este tema estaremos tomando como modelo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Repito el texto bíblico, Génesis capítulo 12, versículos 7, 2 y 3, exactamente en este orden, y así lo leo en el nombre de Jesús, en la nueva versión, en la Reina Valera 1960. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y haré de ti una nación grande, dice el versículo 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios entonces le hace esta promesa a Abraham, pero es porque en Dios, en su corazón del Señor, había nacido este proyecto de cumplir este propósito, de manifestar esa obra en la tierra. Y él en esa ocasión escogió a Abraham para cumplir esa meta que él había originado en su corazón. Incluso esto tiene que ver con la salvación propiamente dicho. Tiene que ver con el proyecto de Dios de levantarse una descendencia, de levantarse un pueblo santo. Y lo vamos a ver más adelante. Nosotros también podemos ver lo siguiente. Punto 2. Las promesas son un proceso. Mucha atención, por favor, a este punto. Las promesas de Dios son un proceso. Cuando Dios hace una promesa, es un plan que ya Él ha pensado y que en su corazón ya ese plan ha terminado. Por eso dice Isaías que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque cuando Dios manifiesta su voluntad a través de un hombre o una mujer, el propósito que Él ha decidido cumplir es porque ya en sus archivos, en la existencia de Dios mismo, en sus oficinas, por así decirlo, ya todo está organizado, todo está esquematizado, la agenda ya está completada, es decir, ya Dios tiene todo programado. No es que Él lo va a programar cuando llama al hombre o a la mujer a través del cual o a través de quien Él piensa cumplir ese propósito. Y decimos piensa porque vamos a ver que no siempre el hombre o la mujer le permite a Dios cumplir el propósito que Dios determine cumplir a través de él o ella, valga la redundancia. Entonces es un proceso que se toma determinada cantidad de tiempo, que incluye determinadas etapas o pasos que normalmente y sobre todo en el principio Dios no los revela. Él muestra o revela una parte, el inicio, el principio de su proyecto, pero los detalles Dios no los revela por muchas razones. Solamente Dios sabe a ciencia cierta por qué razones específicas Él nos revela los detalles de su plan. Muchas veces porque no vamos a comprender, y otras veces porque si nos dice algunos pasos que están incluidos dentro de ese proceso, nosotros no vamos a estar dispuestos a aceptarlo. Entonces Dios, como sabio a perfección que es, nos dice lo que Él entiende que nosotros debemos escuchar, pero no nos revela los detalles de ese proceso que van a ir aconteciendo a lo largo del cumplimiento de ese plan en cuestión. Otro punto: comienza el cumplimiento por medio del proceso. Veamos Génesis capítulo 12, versículos 1, 4 y 5, exactamente en ese orden. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer
y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Comienza entonces el cumplimiento de el propósito de Dios mediante el proceso al cual Dios mete a Abraham a partir de este llamamiento. Podemos ver muchos puntos respecto del mandato que Dios le da a Abraham. Por ejemplo, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios no está mostrando la tierra, simplemente está diciendo: la tierra que te mostraré. Abraham no tenía la tierra de frente, no la estaba viendo en el momento. Debió confiar en que lo que Dios le decía era verdad para poder entonces obedecerle. A veces, muchas veces, los seres humanos queremos ver con nuestros ojos. Dios nos habla, pero hasta que no vemos con los ojos, o porque no vemos con los ojos, con la vista, físicamente hablando, no le creemos y por lo tanto no avanzamos o no avanzan sus planes o propósitos en nuestra vida. Abraham decidió confiar en Dios, puso en práctica su fe, su confianza en Dios, y aunque no había visto la tierra con la vista físicamente, sí creyó en que Dios era fiel y verdadero y que le iba a mostrar la tierra en cuestión. También vemos que Dios lo aparta de su parentela y de la casa de su padre. Probablemente era porque en el ambiente familiar en el cual se desarrollaba Abraham había mucha idolatría, mucho paganismo. Escuche esto, lo que voy a decir. Hay propósitos y planes en la vida de un hombre o una mujer que para que pueda ser cumplido de parte de Dios, muchas veces es necesario apartarlo hasta de su madre e incluso de su padre. ¿Sabes por qué? Porque el sistema de pensamiento muchas veces de tu entorno familiar va a chocar de frente con lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios te deja ahí en ese ambiente familiar donde tú has crecido y te has estado desarrollando, cuando Dios comience a cambiar tu sistema de pensamiento, va a entrar en controversia con ellos. Van a creer que tú estás loco o loca. No te van a comprender. Y va a entrar en una pugna constante con ellos por causa de que ellos no van a estar entendiendo qué es lo que está pasando con tu vida, por causa de que Dios haya comenzado a transformar tu mente, a transformar tu naturaleza. Posiblemente tu entorno familiar esté colmado de personas incrédulas, personas que niegan la existencia de Dios, o que aunque no la nieguen, pero no deciden seguirlo. No creen en que Dios escucha, en que Dios habla, en que Dios hace milagros, realiza proezas. Y si ese es el entorno familiar en el cual tú te desarrollas, para Dios poder hacer cosas grandes contigo, muchas veces es necesario apartarte de ese entorno, de esa familia. Por eso Dios le dice a Abraham que saliese de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Así que comienza el cumplimiento por medio del proceso, como hemos visto.
en Génesis capítulo 12, versículos 1, 4 y 5. Dios reafirma su promesa y avanza en su cumplimiento. Recuerden que las promesas de Dios son un proceso. No es algo que acontece automáticamente, sino que incluye una serie de pasos, implica tiempo, implica distintos escenarios. Así que Dios reafirma su promesa y avanza en su cumplimiento. Es frecuente también escuchar a Dios repetir su promesa a lo largo del desarrollo de la misma, a lo largo del proceso del hombre o la mujer en cuestión, a quien Dios ha escogido para cumplir su propósito determinado. Suele acontecer que Dios repite la promesa en ocasiones y tiempos distintos. Por eso leemos en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6 y 13 al 16, lo siguiente: y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos. Está hablándole Dios a Abraham acerca de la promesa que ya le había hecho anteriormente. Repito, Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6 y 13 al 16. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Creyó Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí Dios da unos detalles que no había dado antes a Abraham. Entre las cosas que vemos aquí están que le dice que salga y mire los cielos y que contase las estrellas, si es que podía contarlas. Obviamente que no. Demasiadas son las estrellas para poder ser contadas. Aquí está Dios empleando, digámoslo así, un simbolismo, una figura, para expresarle a Abraham que su descendencia iba a ser extraordinariamente grande. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De nuevo vemos que Abraham cree a lo que Dios le dice, confía en lo que Dios le dice. El confiar en Dios, creer en lo que Dios nos hable o diga, es una condición imprescindible para que sus propósitos puedan cumplirse. Para que nosotros podamos conquistar las promesas de Dios, es imprescindible que confiemos en lo que Dios nos diga, que creamos que lo que Él nos ha prometido es firme y que se cumplirá si nosotros no desmayamos. Es importante también saber que aquí, cuando habla de descendencia, aunque en el contexto circunstancial, temporal, histórico y cultural, cualquiera hubiese entendido que solamente se estaba refiriendo a una descendencia, a un linaje procedente de la sangre y la carne de Abraham. En realidad aquí está hablando de una descendencia espiritual. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículos 15 en adelante, nosotros vemos la revelación o la aclaración de estos textos bíblicos. Cuando habla de la simiente, cuando Dios le habla a Abraham
de la simiente, cualquiera pensaría que está hablando acerca de Isaac físicamente como tal, pero en realidad la simiente es Jesucristo, y la descendencia a la cual Dios está haciendo referencia realmente aquí es a la descendencia espiritual. Y es por eso que ustedes y yo, todos los que hayamos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, somos descendientes de Abraham, pero no según la carne, sino según la fe. Es fácil comprender esto analizando lo siguiente. Cuando Dios le dice que la descendencia de Abraham iba a recibir esa tierra, en ese momento Dios también le dice en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente que estaba hablando de todas las naciones, no solamente del pueblo de Israel geográficamente hablando, porque en realidad Dios está haciendo una referencia a una descendencia espiritual. Entonces podemos ver que Dios reconfirma su promesa, es decir, vuelve a decirle a Abraham, a hablarle ya parte de lo que le había dicho en el capítulo 12, y también da unos detalles adicionales. Como habíamos dicho al principio, Dios en el inicio del cumplimiento de su plan y propósito no da todos los detalles, sino que en la medida que se van desarrollando los acontecimientos, Él va revelando más y más detalles acerca de su plan. También Génesis 21, versículos 1, 2 y 5, exactamente en ese orden, leemos: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Recuerden que hemos leído que cuando Dios le dice a Abraham que salga de su casa, de su tierra y de su parentela a la tierra que Él le mostraría, que es el inicio del cumplimiento del propósito que Dios había originado en su corazón y que escogió a Abraham como parte de ese cumplimiento de ese propósito. Y debemos decir como parte, porque vamos a ver más adelante que no solamente Abraham formaba parte de ese cumplimiento de ese propósito, sino otros seres humanos, otros elementos, otras épocas, otros lugares incluso. Pero vemos aquí que dice que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Estamos en el capítulo 21. En el capítulo 12 su nombre era Abraham, pero en el capítulo 21 leemos Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de muchedumbres, como también a la esposa se le cambia el nombre de Sarai a Sara, porque Dios nos cambia el nombre. Cuando Dios decide cumplir un propósito en nosotros, nos cambia el nombre, porque es algo diferente. Todas las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tenía 75 años cuando Dios le dice que saliese de su tierra y de su parentela a la tierra que Él le mostraría. E Isaac nace a los 100 años, es decir, 25 años después de Dios decirle que saliese de su familia y de su ciudad natal, es cuando nace Isaac, el hijo de la promesa. Nos damos cuenta entonces que ha sido a través de un proceso que se viene desarrollando este propósito en la vida de Abraham,
de parte del Dios Todopoderoso. Vemos también que Abraham permaneció confiando y creyendo. Vemos además que el nacimiento de Isaac es un milagro, porque no se suponía que un hombre ya de 100 años de edad pudiese engendrar, y que una dama como su esposa Sara, que tenía 90 años, pudiese quedar embarazada. Es por eso que en el capítulo 18, cuando Dios le dice a través del ángel o por medio del ángel, le dice a Abraham que su esposa le iba a dar un hijo, Sara, que estaba detrás en la tienda, escuchó y se rió. Se rió porque ella tenía 90 años. Y se supone que una persona de 90 años no da hijos. Una dama de 90 años no da hijos, según la biología. Pero aquí, con este acontecimiento, nos enseña a nosotros que Dios no está limitado a ningún tipo de ley. Las leyes biológicas no limitan a Dios. Las leyes fisiológicas, las leyes físicas, mecánicas, naturales, las leyes de las ciencias, de ninguna de ellas, por ninguna de ellas Dios está limitado. Eso es importante que lo captemos, que cuando Dios nos hable, nos haga una promesa o nos diga, nos deje saber que Él va a hacer algo a través de nosotros, no corresponde a nosotros saber las sazones que Dios tenga en sus haberes. No corresponde a nosotros saber de dónde Dios va a obtener los recursos que se necesitan, cuáles son los contactos que Él va a emplear, cuáles son los medios que Él va a escoger para que ese propósito se cumpla. Entendamos que Dios es superior y es todopoderoso, que Dios es más grande que la tierra. Por eso dice Isaías 66 que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué casa le pueden construir que lo contenga? Ninguna. Porque Dios es más grande que toda la tierra, con todas las casas que hay en la tierra. Es más grande que el universo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Un estrado es un banco donde uno descansa los pies. Entonces, si Dios es más grande que el universo, no es más grande entonces que el vientre, no es más grande que la vejez, no es más grande que la ancianidad. Estará Él limitado, no es más grande que cualquier escasez. Entonces tenemos que comprender, es que a veces nosotros creemos que somos nosotros mismos los que vamos a permitir en última instancia, o sea, como que si yo tengo limitaciones, Dios no podrá cumplir los propósitos que Él ha dicho. No, es algo similar a lo que aconteció con Moisés, que podemos ver en el libro de Éxodo, donde Moisés dice: yo soy esto, yo soy tartamudo, yo soy esto. Y es cuando Dios le dice: pero el que hizo la lengua no dará el habla, y así sucesivamente. Dios sabía quién era y cómo era Moisés más que Moisés mismo. No es que Dios cae en conocimiento de las cosas cuando nosotros le decimos, no. Él lo sabía, y a pesar de que lo sabía, como quiera lo escogió. ¿Por qué? Porque a Dios las limitaciones ni de los seres humanos, ni del universo, ni del mundo, ni de nada, a Dios no le impiden cumplir su propósito, porque Él es todopoderoso. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que poner nuestra confianza total y absolutamente en el Señor. No mirar
las limitaciones, lo que nos haga falta, sino recordar que Dios es todopoderoso y fiel para cumplir lo que Él prometa. Entonces tenemos que entender ese punto. El cumplimiento de la promesa se acerca aún más. Ahora ya Isaac ha nacido. De Isaac ha nacido Jacob y Esaú. De Jacob han nacido los 12 hijos, entre los cuales encontramos a José. Y vamos a ver que José forma parte de esta promesa o del cumplimiento de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso decíamos anteriormente que no es solamente Abraham el que Dios ha escogido y el que Dios ha involucrado para cumplir este propósito, sino otros elementos y otros seres humanos. Isaac formaba parte de esa promesa, Jacob, José, y así sucesivamente hasta llegar a la simiente misma que es Jesucristo. Veamos Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, porque ya ellos lo aborrecían. ¿Por qué? Porque Jacob amaba mucho a José, y Jacob informaba a su padre José informaba a su padre Jacob de la conducta de sus hermanos. Entonces ya ellos odiaban de por sí a José, y ahora resulta que viene también este muchacho y le dice que él tuvo un sueño donde él veía que ellos, sus hermanos, les rendían pleitesía a él. Y esto entonces lo que hace es que provoca que ellos odiasen más a José. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7. Leo en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera. Recuerden el tema: cómo conquistar las promesas de Dios, primera parte. Versículos 5 al 7 en la Nueva Versión Internacional dice así: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sin embargo, después que él le cuenta este sueño a sus hermanos, ellos, en vez de tomarlo en consideración y tal vez apreciarlo o cambiar su parecer respecto de él, lo que hacen es que lo odian más. Así acontece en nuestro tiempo, y en todos los tiempos ha acontecido, que hay personas que no comprenden los planes de Dios, no comprenden su lenguaje, no comprenden lo que usted le dice, no comprenden su forma de ser, porque ellos no son capaces de aceptar o de ver la obra que Dios está anunciando a través de usted. Así que hay que tener cuidado incluso hasta con quién usted comparte los propósitos y proyectos que Dios le haya puesto en su corazón, o que se los haya mostrado a través de sueños, como es el caso que estamos estudiando. En los versículos 26 al 28 del mismo capítulo 37
sigue diciendo: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Recuerden lo que dijimos al principio. Dios no da todos los detalles de su promesa, sino que en la medida que las circunstancias y el tiempo va pasando, es cuando Dios va manifestando el plan completo que desde el principio Él tenía, pero que no lo reveló. Aquí Dios no había revelado que este muchacho llamado José iba a ser vendido como esclavo. Dios no había revelado eso. Sin embargo, si nosotros tomamos esto por arribita y lo vemos tal cual, según las apariencias, pudiéramos preguntarnos, o cualquier persona preguntarse: pero ven acá, ¿cómo es eso? Que le están mostrando en sueño que va a estar en una posición alta, en una posición de honor, y entonces lo que hacen es que lo venden como esclavos. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? ¿Sabes cómo es que Dios comienza a cumplir su plan y su propósito? A través de un hombre o de una mujer. Es precisamente con la transformación de ese hombre o esa mujer, y Dios emplea para ello las dificultades, los problemas y las adversidades. Oiga, yo quiero que usted preste mucha atención a esto, porque esto es importantísimo. Esto le cierra brechas, le cierra puertas y posibilidades a los enemigos, a Satanás y sus demonios, que son los que, cuando nosotros ignoramos las verdades, tratan de aprovecharse de eso para querer hacernos a nosotros dudar, para querer debilitarnos en nuestra fe. Porque ellos saben que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Para el ser humano promedio, un problema es visto como algo negativo. Difícilmente un ser humano que piense de forma natural va a aceptar que por medio de un problema se puede obtener una solución de un problema, valga la redundancia. Es decir, para los seres humanos normalmente las dificultades, las adversidades, este muchacho José fue vendido como esclavo. Para todo ser humano, o sea, no para todos, sino para la mayoría de los seres humanos, esto es un problema, esto es una dificultad. Y la situación se presta para dudar de lo que Dios ha mostrado en sueño, porque es contradictorio a lo natural, es contradictorio a la forma de ser normal del ser humano, que si me dicen que voy a estar en una posición de honor, que si me dicen que mis hermanos van a humillarse delante de mí por la posición a la que Dios me va a llevar, por ejemplo, es contradictorio que yo comience a enfrentar las dificultades que este joven comenzó a enfrentar. Lo venden como esclavo y después incluso cae preso. Lo llevan a la cárcel, y todo esto comienza a pasarle después que Dios le muestra en sueño lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué es esto? Es que Dios, así es que comienza a cumplir la promesa en un ser humano. Por eso es que usted no debe sorprenderse de las dificultades que le hayan llegado. No debe extrañarse de los problemas
que han estado aconteciéndole en su vida precisamente después de que Dios le hizo una promesa, porque es que Dios está trabajando en su promesa, en su plan, en su propósito con usted. Dios está trabajando. Él es que está empleando esas dificultades, esos problemas, esas adversidades, para llevarlo a usted al punto donde Él tiene programado llevarlo, que es una condición imprescindible para el cumplimiento de ese propósito, de esa promesa que Él le haya hecho. Para los hermanos de José estaban haciendo algo extraordinariamente malo, pero lo que ellos no sabían era que Dios los estaba empleando a ellos como un medio de transporte para llevar a José a Egipto, que era precisamente donde Dios quería que él arribase. Porque el propósito de Dios con Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, incluía a José, e incluía que José fuese a Egipto primero, para que luego más adelante llegase Jacob con el resto de la familia. Luego el pueblo de Israel se multiplicase en Egipto, y luego los egipcios los esclavizasen, y luego el pueblo de Israel le clamase a Dios para que Dios lo liberase, y luego entonces llevarlo a la tierra prometida, exactamente y precisamente lo que le había prometido a Abraham. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando tú estás bajo el propósito de Dios, cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, todo lo que a ti te acontezca, Dios lo va a emplear a favor de ese propósito, aunque tú no comprendas cómo es que ayuda al propósito de Dios lo que te pase. Es el cumplimiento de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si tú estás caminando bajo un propósito de Dios, todo lo que a ti te pase, lo que te acontezca, aunque te parezca trágico, negativo, perjudicial, adverso, hasta cruel, muchas veces puedes interpretarlo como cruel, debes confiar en que Dios lo está empleando para el cumplimiento de la promesa que Él te ha hecho. Es importante esto. Génesis capítulo 41, versículos 39 al 44 nos dice: luego le dijo a José. Aquí el que le habla es el faraón. Claro que lo hemos resumido, toda la historia la hemos resumido. Versículo 39 de Génesis capítulo 41. Luego le dijo a José, el faraón: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón le informó a José en el verso 41: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad, y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. ¿Se da cuenta que en Dios no hay cabos sueltos? ¿Se da cuenta que en Dios no hay casualidad ni coincidencias, sino propósitos? Se da cuenta que los hermanos de José, aunque no lo sabían y estaban obrando con malicia y con maldad, porque le tenían envidia, estaban siendo utilizados por Dios para transportarlo a Egipto, donde Dios quería llevarlo, donde Dios lo establece como el segundo al mando, precisamente en Egipto. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto?
que Dios pone fin a tu martirio en el tiempo que Él lo juzga conveniente. Aquí Dios puso fin al martirio de José, después de ser vendido como esclavo, después de ser encarcelado injustamente, de allá de la cárcel, en el tiempo que Dios lo determinó, cuando Dios juzgó oportuno, desde la cárcel lo mandó a sacar, y de la cárcel, oiga bien, de la cárcel no lo manda a la casa, lo manda a la segunda posición al mando en esa gran nación, ese país, Egipto. Exactamente, ya está por cumplirse otra etapa profunda de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y de los sueños que le muestra a José. El versículo 44 dice: entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. En otras palabras, él está diciendo: aunque yo soy el faraón, en realidad tú estás a mi nivel o más alto incluso que yo, porque nadie podrá hacer nada sin tu permiso. Entonces, Dios no actúa por casualidad. Si Dios te hizo una promesa, si Dios te ha hablado acerca de lo que Él va a hacer contigo, continúa creyéndole, continúa confiando. Cuando Dios permita que se levanten los enemigos en contra tuya, no los enfrentes, no te opongas al propósito que Dios tiene para tu vida. No quieras sacarte del proceso tú mismo. Muchas personas cometen este error. Quieren sacarse del proceso ellos mismos. Quieren pasarse de niveles ellos mismos. No. Tú debes dejarte dirigir por Dios. Que Dios a su tiempo te va a ir pasando de nivel en nivel si tú permaneces confiando, creyendo y esperando lo que Él te ha dicho, si te sometes. Pero si te resistes, si quieres hacer lo contrario o diferente a lo que Dios ha establecido para tu vida, tú vas a provocar que el propósito de Dios se alargue. Tú vas a sufrir innecesariamente y posiblemente no podrás conquistar las promesas de Dios. En la segunda parte de este tema vamos a ver que dependiendo de las circunstancias y de nuestras reacciones y de cómo nosotros enfrentemos y sobrellevemos las promesas que Dios y los procesos de Dios en nuestra vida, de ahí depende que nosotros entremos o conquistemos la tierra o no. El propósito de Dios es que siempre conquistemos la tierra. Pero recuerden que como es un proceso, depende de una serie de pasos y una serie de condiciones y circunstancias que se tienen que cumplir y requisitos que se tienen que llenar para que esto pueda ser posible. Entonces fue lo que pasó con José, con el mismo Abraham y con otros hombres y mujeres que la Biblia nos registra, a través de los cuales Dios se ha glorificado. Hasta aquí hemos estado compartiendo la primera parte de este tema importantísimo, interesantísimo, titulado ¿Cómo conquistar las promesas de Dios? Primera parte. Bendiciones.